el fin de semana en Veracruz, hubo pues yo lo llamé un ataque al presidente López Obrador, porque eso es lanzarle una botella a un presidente. Pero no solamente es lanzarle la botella, el ataque, Alejandro. El ataque también es llamarle dictador. Dictador, gritarle dictador, tratar de boicotearle un evento. Además, pagado. Se trata de un evento pagado, Álvaro. No se nos olvide que esta protesta está pagada. ¿Por instrucción de quién? Todo pagado. Se llama Norma Piña. O sea, ahí nadie se equivoque. Esta protesta que ustedes ven ahí está pagada por Norma Piña. Con dinero público se paga a estos señores que están en supuesto paro, porque no es un paro, es un paro todo pagado, y van y agreden al presidente de México. Sí, fue el día de ayer, ocurrió efectivamente en el puerto de Veracruz, cuando estos manifestantes, estos paristas, todo pagado, con dinero de los mexicanos, sí, obviamente instigados, encabezados, liderados por la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, gritaron: dictador, dictador, dictador. Y entonces lanzaron no solamente esta botella contra el presidente de México, lanzaron un plátano, lanzaron otros objetos desde pues la muchedumbre que se agolpaba frente a simpatizantes del presidente López Obrador y que en algún momento forcejearon y se enfrentaron verbalmente. Pero en efecto se trata de una agresión Pagada. no a López Obrador como persona, sino al presidente de la República. Tan grave como la agresión al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Tan grave como la incursión violenta a un recinto oficial, a la Cámara de Senadores, cuando estaba por aprobarse en el Senado la reforma al Poder Judicial de la Federación. Tan grave, Alejandro, como los manifestantes del PRIAN arrancaron con rabia, enloquecidos de rencor, una manta que estaba en la glorieta donde antes estaba La Palma, sencillamente porque decía a favor de la reforma judicial. Es decir, estamos ante actos violentos de quienes se supone, abogados, son respetuosos de la ley. ¿Qué clase de juzgadores agreden a lo que ellos estudiaron y deben honrar instituciones y personas investidas con una responsabilidad pública como el presidente de México y el presidente del Senado? Entonces, no minimicemos que no le golpearon, que no alcanzó a golpearle al presidente. No minimicemos que decirle, llámale a tu pinche presidentito del abogadillo que agredió a Gerardo Fernández Noroña. Esa no es agresión. Una cosa es la libertad de expresión, que está garantizada. Otra cosa es, efectivamente, lo que puede tipificarse como injurias o delitos que ellos saben que se tipifican. Entonces, yo advierto, y lo habíamos platicado antes, Alejandro, una tendencia de la reacción de los reaccionarios a las reformas que se están haciendo y a los resultados electorales cada vez más violentos, una reacción cada vez más rabiosa, cada vez más enloquecida. Y esto, cuidado, claro que las libertades están vigentes. Y el propio presidente ha dicho, no hay bronca. Pero
uno no puede quedarse callado ante esto. Toda la violencia, cuando se trata de violencia de la otra parte, lo mismo hay que decirlo. Pero aquí tienen que hacerse responsables de estas acciones violentas. Norma Piña, como cabeza del Poder Judicial de la Federación que está protestando. Y 2, Claudio X González como jefe de la oposición partidaria. Sí. Y están calladitos los dos, que son parte de lo mismo. Sí, y así van a seguir, Álvaro, porque, pues, mira, el caso de Norma Piña no tiene ni siquiera vuelta de hoja. Ella decidió pagar estas manifestaciones con dinero público. O sea, ella está pagando estas agresiones con dinero público. O sea, todo lo que pasó en el Senado, no se nos olvide, son empleados que siguen manteniendo su salario para hacer esto. O sea, reciben un salario, Álvaro, siguen recibiendo su salario a pesar de que supuestamente están en paro. No van a trabajar para ir a estas manifestaciones. Entonces Norma Piña alimenta las calles de esta gente pagada y evidentemente lo va a seguir haciendo hasta que, pues, no sé hasta cuándo. Es probable que están pensando en prolongarlo nada más hasta recibir a Claudia Sheinbaum. El 2 de octubre. El 2 de octubre, es correcto. Pero eso no quiere decir que vayan... Sí, porque además ya se había suspendido y lo prolongaron hasta el 2 de octubre. Entonces lo pueden prolongar las veces que quieran. Que lo haga, que lo siga haciendo. Nada más que sí quede claro que ella es responsable de estos ataques. Que eso quede muy claro. Sí, exactamente. Y también del clima. Porque el clima, Álvaro, de agresiones, si llegan empleados del Poder Judicial y destruyen el Senado, evidentemente llega cualquier abogadete, como este abogado corporativo que se llama Carlos Velázquez de León, que además es de un despacho que se llama... San Pedro Garza García en Nuevo León. Sí, corporativo, el representa firmas como Iberdrola, Alejandro. Sí, mira, Basham, Ringe y Correa SC. Es este señor agresor que agrede al presidente del Senado, que está muy molesto. Pues sí, está muy molesto. Recurra a las leyes, señor. ¿Que no es abogado? Que no es abogado, si nosotros que somos periodistas sabemos que si estamos muy molestos, recurrimos a la ley, señor. No a las patadas, no a los gritos, no a las ofensas, como lo hacen los mismos empleados del Poder Judicial con salario pagado. Sí. Entonces, el clima es tremendo. Ahora, dice el presidente hoy, y yo creo que no está nada mal. A ver, me tiraron una botella de agua, están muy molestos, pero ese señor que me tiró la botella de agua, ese señor se puede ir tranquilo a su casa. Entonces, ¿cuál pinche dictadura? ¿De qué hablan cuando hablan de dictadura, Álvaro? ¿Dónde está la dictadura? Dictador. ¿Te cae que esa es una dictadura? ¿Cuál dictadura? ¿De qué hablan? O sea, la gente sale a la calle y lo que piensa es, qué ridícula es la oposición, Álvaro. Ataca, se manifiesta y no deja de cobrar su sueldo. O sea, ¿cuál dictadura? Imagínate lo que hubiera pasado casi en cualquier otro país. Decía Jesús García, nuestro amigo periodista que está de la opinión, que está en Nueva York, decía, imagínense ustedes que hubiera pasado en Estados Unidos que alguien le avienta una botella a Biden. No te quiero decir lo que hubiera pasado, lo que hubiera hecho el servicio secreto. O sea, ¿en dónde estaría la persona? No habría preguntado, Álvaro. El servicio secreto de que si bueno, vamos por él, presidente. Como le hacía Calderón, Alejandro. Como le hacía Calderón. Con los que le gritaron 2 jóvenes. Uno le gritó espurio y lo sacaron. Vámonos. Otro, y lo anduvieron paseando los del Estado Mayor Presidencial. Bueno, cuando yo lo fui a Contrepeña, ahí sí, y porque estaban los periodistas, y aún así se me dejaron venir los gorilas. Sí, uno sabe que hay consecuencias para ciertos actos. No para ellos, Álvaro. Pero no. Para ellos no. Ni siquiera pierden su salario. Ni el salario pierden por andar nada más en la hueva y en las protestas. Es paro todo pagado, literalmente. Paro todo pagado. Todo pagado. Pueden ofender al presidente de México, pueden decirse a víctimas de la dictadura con un paro todo pagado y sin que ni uno de ellos, Álvaro, sufra
las consecuencias de sus actos, aun cuando violentan la ley. Viniendo de quienes deben respetar en primer lugar Luego la ley. uno quisiera que, híjole, no se la tomara tan en calma, pero en efecto, imagínate, por favor, quiero saber qué hubiera pasado, dónde estaría en este momento lo que me asusta es que Acosta Naranjo habría organizado una resistencia contra la dictadura. En Nueva York, Alejandro. Por cierto. Sí, ya sé. Pero hoy el presidente dice, no, pues tranquilos. Es más, vamos a escuchar. Ayer me tiraron una botella de agua y pues es que yo empecé jugando béisbol. Era fielder, imagínense, si no sé. Si hasta la pude haber agarrado. Pero no pasó a mayores. Entiendo que están enojados, están molestos. Por esto mismo, ellos quisieran que no cambiara nada. Conservadurismo viene precisamente de conservar, de mantener el statu quo, pero eso ya no se puede. Entonces ahí se le va a ir pasando el enojo. Nosotros también, esa es otra cosa que les molesta mucho, porque quisieran los que se equivocaron y no quieren aceptar su error, aunque es de sabios cambiar de opinión, no quieren rectificar, se quedan en autocomplacencia. Quisieran decir o poder gritar a los cuatro vientos que somos iguales. Entonces, les molesta mucho el que no haya corrupción. Y otra cosa que les molesta mucho es que no haya represión. Por ejemplo, al que tiró la botella ayer, puede estar tranquilo, no pasa nada. ¿No lo considera una agresión, presidente? No. Es que no pasa a mayores. Y yo también pido que actuemos con mucho respeto, que los que están participando en la transformación del país, que somos millones, pues que actuemos con respeto, con tolerancia. Es que imagínense la felicidad que causa el que estamos terminando, se redujo la pobreza, se redujo la desigualdad y se pudo probar lo que decía el presidente Juárez, y se va a seguir dejando de manifiesto que el triunfo, decía Juárez, de la reacción es moralmente imposible. Presidente, también. Entonces, por eso hay que actuar con mucha prudencia, no caer en ninguna provocación. Ahí andan en estos días más provocando, ¿no? Tanto los extremos del conservadurismo y la supuesta izquierda radical, pero tenemos que terminar sin masacres, sin desaparición de nadie, sin tortura, sin perseguir a ningún periodista, sin censura. Se puede.